Vicente Ayala nació en Granada el 14 de diciembre de 1911. Es el cuarto de los hijos del matrimonio formado por Francisco Ayala Arroyo y Luz García Duarte. Hombre dotado de una gran tenacidad, formó parte en los años 30 del Cuerpo de Técnicos de la Marina Española. Tras las vicisitudes de la Guerra Civil se exilió a Buenos Aires, donde residía ya su hermano Francisco. Allí abrió el 10 de julio de 1940 una librería que aún visita a diario y cuya gestión corresponde ahora a sus descendientes. El día 9 de noviembre de 2009 se grabó esa entrevista en la librería Ayala de Buenos Aires. Una semana antes había fallecido en Madrid su hermano Francisco Ayala. La llamé 2 días antes, o sea, lo llamé, y ella me dijo que estaba muy mal. Y al día siguiente volví a llamar, y al otro día cuando llamé ya se había muerto. Pues yo, escribir no nos escribíamos hacía años, pero hablar por teléfono sí. Casi todas las semanas hablábamos. Pero la vida es así y uno no lo puede cambiar. Mis padres eran un matrimonio bien. No, yo jamás los vi discutir ni pelear. Si se daban de golpe o no, no trascendió a los hijos y estábamos siempre allí. Es decir, que para mí como matrimonio eran de primera. Mi padre venía de una familia de ricachones muy católicos. Y mi madre venía de una familia liberal que el abuelo había ido a Granada como médico de la facultad, o sea, profesor, y estuvo allí hasta que se murió. Fue decano de la facultad, pero eran muy liberales. No es que no fueran católicos, eran liberales, ¿no? Y nosotros todos salimos a la parte de la madre, porque no nos gustaba demasiado la iglesia. Éramos católicos, ¿no? Pero no fanáticos. La parte económica se fue deteriorando. Mi padre por los negocios no servía, era demasiado cumplidor. Si él ofrecía una cosa ya estaba, aunque lo hubieran engañado, llamémoslo así. Él había dado su palabra, ya estaba. Yo he cumplido siempre, pero si creo que alguien me ha engañado, le rompe el alma. Y no creo que tengo que cumplir con él. Éramos muy iguales, mi padre y yo. Siempre lo fuimos. Además, yo tenía mucha fuerza en las manos, más que de lo normal. Él también. A mí me pasaba una cosa y no me quejaba, él nunca se quejó. Es decir, nos entendíamos muy bien. Yo en realidad era el preferido de mi padre porque ya él se iba un amigo, mira, cuélgate esa. Todas esas cosas yo las hacía sin problema. Y los demás. Él construía,
Yo todavía tengo ahí una casita de celuloide que se sube y se baja, que es para fósforos. Y para los fósforos se levanta, se agarra el fuego y tiene una lija para encenderlo y eso. Hacía una jaulita, tenía mucha paciencia. Mi hermano mayor es el que me ayudaba cuando hacía falta, porque siempre fuimos muy unidos. A pesar de haber dos por medio, siempre fuimos muy unidos. Y él me decía, hay que estudiar, ¿por qué no estudias esto? No seas burro. Siempre lo decía él. Es que claro, había un problema. Él estudiaba mucho, se rompía el alma a estudiar. Y yo estudiaba poco. Yo estudiaba, me costaba mucho. Y ya por la presión de él tuve que estudiar y hacer. A mí la ortografía me costaba mucho. Y decir, es de gente de muy poca categoría poner faltas de ortografía. ¿Cómo va a ser? Tienes que tener una letra decente. Es decir, él, en buena forma, el que me apretaba siempre. Si no andaba gastando bromas, no se parece a los otros dos siguientes. Éramos muy distintos los cuatro. Nos llevamos muy bien los cuatro. Es decir, no hubo problema entre los cuatro, pero éramos completamente distintos. A Francisco le molestaba Eduardo. Pero le molestaba porque decía, si yo tuviera la memoria que tiene ¿qué no haría? Lo que pasa es que cuando tenía estudiando le decía a Francisco, Eduardo, estudia, que te van a suspender. Eduardo, estudia. Y el otro hasta metió una novelita dentro del libro. Cuando necesitó, aquí en menos de un año hizo la carrera de contador público. Y trabajando de paso. Que él leía un libro y ya podía. A mí lo tenía que leer 3000 veces. Es decir, éramos en eso muy distintos. Pero empezó la guerra, yo estaba en Madrid, pero estaba de vacaciones. Yo pedí las vacaciones, era verano ya. Pedí las vacaciones. Me las dieron, entonces habíamos comprado con mi hermano Eduardo un kilométrico para ir a recorrer el sur de Francia. Y hermano Eduardo estaba en un jurado mixto. Hubo una cosa que no pudo salir, entonces dijo, esperarme en Burgos. Entonces nos fuimos a Burgos, la esposa de él y yo. Fuimos a casa de mi padre y al día siguiente, o sea, dormimos allí y vinieron a decir que se había habido una sublevación. Yo tantas sublevaciones he visto después y antes. No era un problema mío. Han salido gritando viva España, no sé qué. Bah, no era un problema mío, porque a mí la política no me gustó nunca, no me metí en nada. Pero fui a buscar a una amiga para ir a ver qué era.
Nosotros estábamos en las huelgas y la población está retirada 400 metros, así de allí. Y había un montón de gente mirando. Nos arribamos a mirar y había 18 cadáveres allí, el primer día. Pero a mí, que no me hago problemas por esas cosas. No me gustan, pero lo que me molestó es que la gente que había mirando, o sea, no sabían quiénes eran. Por algo lo habrán matado, bueno serían. Eso me resultó tan insólito, no sabían ni quién era y justificaban a los asesinos. Bueno, después detuvieron a mi padre, primero un hermano, era chico, y después a mí también. El Bando Rojo conoce lo que se prepara en tierras valencianas y decide jugarse sus últimas posibilidades, iniciando una batalla que quedará unida para siempre al nombre del río Ebro. Una masa de ataque organizada en 10 divisiones perfectamente dotadas de todos los medios bélicos logra infiltrarse, cruza el río entre el sector de Amposta y Gandesa y aplasta los puestos nacionales en esta última población. Resulta que cuando la batalla del Ebro, todo aquello, había muchos muertos. Y las mamás decían que mientras nosotros engordábamos en presidio, a sus hijos los mataban en el frente. No sé, yo no engordé allí, desde ya. Pero bueno, el caso es que un día me llamaron y fui allí y me preguntaron, eran 2 militares, ¿por qué estaba preso? Digo, yo no sé, porque me han traído. Me decir que está por gusto. Digo, no, yo estoy por gusto. Fueron 2 individuos con uniforme de la Guardia Civil y me trajeron. ¿Por qué no pidió que lo pusiera en libertad? Y digo, yo tampoco pedí que me trajeran, yo esperaba que me dijeran porque estaba, bueno. Se fueron. Al día siguiente nomás, oído las libertades, es que estaban llamando a los que estaban en edad militar. Yo, juro de libertad, salí, filmé y estaba un camión de la Guardia Civil esperando. Nos subió a todos y me llevaron al cuartel de caballería. Me dieron un uniforme y a los 3 o 4 días estaba en el Ebro. El día que se entró en Barcelona, que yo fui uno de los que entraron a conquistar Barcelona, yo ese día calculo que hice 100 kilómetros. De noche salimos, caminando detrás. Es decir, ni los veíamos a los otros. Llegamos y llegamos a un sitio, porque yo a través del camino, del campo, digamos, llegamos a un sitio donde ya se rindió Barcelona, no sé qué, pero hay que seguir hasta Barcelona. Entonces, los últimos 10 o 15 kilómetros fuimos por la carretera adelante. Llegamos de la compañía 10 o 12. Los demás se iban quedando. Yo tenía mucho aguante, igual que ahora me canso de ir a 200 metros. Pero tenía 80 años menos. Los tanques nacionales penetran por la diagonal. Es el 26 de enero de 1939. Acabó la guerra y fuimos a Madrid al desfile de la Victoria. En Madrid hicieron un desfile de 100.000 o no sé cuántos, llevaron
Y fuimos a Madrid, yo no desfilé, sino acompañé a estar. El desfile se hizo por la Castellana. Este fue el camino hasta la paz, doloroso camino en el que quedaron miles de muertos. Esta fue la victoria, victoria total y para todos. Nadie quedó al margen. Ahora de ahí nos llevaron a Bilbao y ahí es donde me licenciaron. Me dijeron que al licenciarme uno decía dónde vivía, dónde. Yo dije en Madrid, me fui a Madrid y allí me presenté en la Marina, pedí mi puesto, había que comer. Y me alojé en una casa de esas, de alquilar una habitación, en fin, donde no me conociera nadie, claro, porque todo lo mío anterior mejor no saberlo. Entonces me dio un mes de permiso para ir a Logroño, todavía lo tengo. Y un mes de permiso y bueno, me fui a Logroño, me casé, fui a Barcelona y me embarqué y me vine para aquí. Acostada junto al río, ancho como un mar, se extiende hospitalaria la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Su puerto es la entrada de un país libre, rico y generoso, siempre abierto a hombres de todas las razas, que llegan con un resplandor de esperanza en sus ojos, avistando horizontes de paz y prosperidad. El cónsul argentino era un alemán y el vicecónsul también. Resulta que yo había ido a pedir la entrada aquí al país. Me dijo, eso tarda años. Sí, pero no importa, yo quiero pedirla urgente. Usted la va a pagar, pero tarda años. Bueno, está bien. Lo pedí, pagué la urgencia, que era unas estampillas más, y bueno, me fui. Entonces, mi hermano que estaba aquí, además era amigo del ministro de Relaciones Exteriores, según llegó me mandaron un telegrama en el que decía: se concede entrada libre al país a Vicente Ayala García Duarte y esposa María Luisa Franco Ruiz, hermano de Francisco Ayala. Ese era el telegrama. Resulta que dice, usted tiene que demostrar que es hermano. ¿Cómo quiere que le demuestre? Están todos los apellidos, todas las cosas. Tiene que traer una partida suya y otra de su hermana. Faltaban 3 o 4 días para el barco. Y hubo que pedirle. Me cambiaron, afortunadamente la empresa italiana me cambió el pasaje al barco siguiente, que fue el último en venir. El barco siguiente, el Oceanía, un transatlántico muy bonito, lo tomamos en Barcelona. Y yo cuando ya tocamos las Canarias, ya empecé a respirar más tranquilo, porque yo lo que quería es salir, porque ya no había retorno posible. Y bueno, llegué aquí y el barco que me trajo el Oceanía se quedó en Río. A la vuelta ya no pudo cruzar porque Italia entró en la guerra. El 10 de julio del 40 ya abrí la librería. Llegué el 1 de mayo, eso es lo que tardé. Y eso porque tardé unos días
mirando una cosa que quería haber hecho de criadero de chancho y eso. Tardé unos días mirando los alrededores de estas chacras de 30, 40 hectáreas y todo eso. Pero cuando ya encontré algo, mi cuñada Nina, nos agarró y nos dijo: Vicente, ¿tú has pensado que tú nunca has estado en el campo para nada más que para dar un paseo? ¿Te vas a ir al campo? Digo, ¿lo vas a hacer? Pero no te da pena llevar a tu mujer a meterse allí en un sitio de esos, entre cerdos. Y me lo dijo y yo pensé que tenía razón, entonces abandoné aquella idea y miré a ver, y lo que más me gustó fue una librería, y de que más facilidad había. La vi pintar, pero eso que cuenta Paco, de que iba a pintar y todo eso, ya éramos 4 o 5. Cuando yo estaba de poderme acordar, éramos por lo menos 5 ya, ponerse a pintar y eso. La caja sí, hasta hace, qué sé yo, poco son muchos años, ¿eh? Pero la caja de pintura de los pinteles de ella y eso estuvo siempre en la casa. Pero ya que iba a pintar la pobre, a veces pintaba algunas cositas, alguna seda, alguna cosa. Principalmente había una sirvienta muy buena y esta se llevó todo lo que quiso, los cuadros, todo. Los cuadros me los dio a mí, porque no es que los robara. Se llevó a la casa y yo los desmonté y los puse en el fondo de los baúles y me los traje. No se podía hacer, porque allí para sacar un cuadro o varios hay que presentar las fotografías, pedir al Ministerio de Bellas Artes permiso, y ven que no es cosa antigua, que decir que no es una cosa de un valor, le dan permiso, pero yo no podía hacer nada de eso. Entonces yo me corrí el riesgo, le saqué todas las maderas, todo eso, los barcos, todo, y los puse en el fondo, y aquí los salvé.